Juan. ¿Qué tal? Pablo Escobar. ¿Qué tal? Encantado. Tengo en primer lugar que agradecer que Ramón insista en que vuelva a dar estas charlas, y lo tengo que agradecer a disgusto, porque yo este año tengo un señalado desánimo sobre la utilidad de la herramienta del derecho como algo que pueda ser útil a la sociedad para soportar los tiempos que corren. Tanto es así que a mí me llamó Ramón y me dijo, oye, tal este año, y le dije, no, este año yo no cuentes conmigo. Pero como persiste, que es la manera de ganar las cosas, salió el tema del Prestige y me llamó, oye Antonio, pero si tú has estado allí, ¿cómo no vas a venir? Y claro, bueno, pues voy. El tiempo ha pasado desde que me vi en semejante compromiso, y en este tiempo debo decir que mi desánimo ha mejorado un poco. Mi desánimo ha mejorado un poco. Hombre, podréis decir que porque hemos visto pues al juez Castro investigando o a la jueza Gaya investigando, pero también es verdad que hemos visto otros desastres por ahí, porque uno ve que Poderoso Caballero es don dinero y que eso arrambla con el pidio y tal, ¿no? Pero fundamentalmente mi desánimo, bueno, está loco o conviene que esté loco. Claro, o conviene que esté loco. Realmente mi desánimo no tanto ha mejorado por mirar cuál es nuestra organización del poder público, sino porque me ha tocado vivir en primera mano la rebeldía de los ahorradores gallegos en torno a las preferentes, ¿no? Y las subordinadas. Entonces, como he visto el problema desde el principio y cómo ese problema al principio lo enfrentabas al Poder Judicial y cómo está ahora, es decir, cómo al principio aquello que nos parecía, porque el tema de las preferentes era un tipo de producto que los que ya vamos viejos no estudiamos en Derecho, no sé si las jóvenes lo habréis estudiado, pero nosotros no lo vimos en los programas académicos. Pues nos obligó a estudiarlo, y cuando lo enfrentábamos al poder público, ese yo doy dinero al banco a perpetuidad, que es la naturaleza del producto, pues bueno, usted realmente se lo ha pensado tal cual. Ahora está claro que las garantías que la ley del mercado de valores establece para el consumidor y el usuario deben ser respetadas, y precisamente la Audiencia de Asturias, yo la cito siempre en algunas sentencias que ha dictado sobre ese particular mercado del asesoramiento financiero. Bueno, el ver la evolución de que la gente se une y que tú puedes sumar fuerzas, me hace, dentro de la situación poliédrica, no estar tan desanimado como estaba cuando Ramón me invitó. Entonces, eso me parece que a lo mejor permite que no os dé una conferencia estando demasiado triste, ¿no? Nos trae el tema del Prestige. Y el tema del Prestige, me vais a permitir que os haga una síntesis de cómo fueron los hechos, cómo los vimos en el juicio, pero cómo los narra el tribunal, cómo fueron los hechos, porque a partir de ahí hablaremos de una serie de cosas. Y porque el relato en sí es bastante emocionante, ¿no? Es decir, el Prestige era un buque subestándar, es decir, un buque de una calidad baja, pero que se le permite navegar por los mares del mundo dentro de la categoría de subestándar. O sea, hay bastantes Prestige por ahí. Y como buque subestándar, faenaba cargado de petróleo procedente de Rusia, de mucho petróleo, de un poquito más del debido, pero no excesivamente. Faenaba el 13 de noviembre, navegaba el 13 de noviembre al lado de la costa gallega, a 27,5 millas de la costa gallega, por lo que hemos sabido después, que es un corredor de seguridad establecido para que por ahí discurra la navegación marítima. El 13 de noviembre del 2002, cuando la mala mar hizo que bajara velocidad y se dejara adelantar por otros buques, porque es como una carretera, bajara velocidad
Y es de aquí que a las 14 horas de la hora internacional, aproximadamente a las 12 de la mañana nuestra, del 13 de noviembre, oyeron un golpe fuerte todos los que iban en aquel buque. Y de oír un golpe fuerte se produjo un fenómeno inmediatamente. Los que iban en aquel buque eran los griegos que dirigían como capitán de buque, oficial mayor, en fin, los griegos que dirigían aquello, y un conjunto de tripulación filipina que decían de escasa formación. Bueno, es cierto que el mar está hoy lleno de tripulaciones de filipinos y de gente. Ahora mismo, hace poco me llamaba un capitán desde la Antártida encantado con los malasios. Dice que son mucho más amables que los chilenos para llevarlos como marineros para faenar en la pesca. En los indoneses, el otro día hubo un naufragio aquí en Cabo Peñas, fueron dos indonesios. Sí. ¿El barco es gallego? Sí, el barco es gallego. Sí, por tanto, eran filipinos, pero y eran de escasa formación, eso se dice, pero bueno, relativamente. Lo cierto es que el capitán Mangouras tenía muchos años de experiencia, era un hombre mayor, pero también es verdad que siendo un hombre mayor y que en el juicio se intentó denostar su formación, su titulación, etcétera, la verdad es que acreditó ser un hombre de mar como la copa de un pino. Y entonces se produce ese golpe a esa hora y se produce un fenómeno extraño, que es que inmediatamente, rápidamente, el buque se escorra. Pero se escoró de tal forma que temió el capitán, y con razón, por el grado que había alcanzado, que se volcase. Cuestión esta que no se ha visto nunca, que un petrolero vuelque. Pero estamos hablando como consecuencia de ese golpe que se oyó, sí, que fue un golpe de mar. Ojalá pudiéramos decir si fue algo, porque la sentencia gasta muchísimo y en el juicio se ha gastado muchísimo tiempo y muchísimo debate en intentar dilucidar qué fue ese golpe. ¿Qué fue ese golpe? Efectivamente, se discutió si ese golpe podría haber sido en la última, el último as que parece que sacó la defensa de Mangouras de la manga fue que fuera una ola de características especiales que hubiera golpeado en el barco de tal forma que produjera eso. Que existen ese tipo de olas excepcionales, desconocidas. Bueno, la verdad es que experto te lo podría lo conoces tú Sí. No son excepcionales, son mucho más frecuentes de lo que parece. Son más Sí, las olas, una entre cada 80 o cada 50, pues una ola mucho más grande de lo normal. Sí. Eso, bueno, Mangouras y su defensa sacaron esto como argumento al final, y el tribunal dice, oiga, yo este tipo puede ser, pero yo no lo puedo dar por probado, esta hipótesis. También la hipótesis de la explosión es la primera que descarta la sentencia, diciendo no hubo una explosión dentro del barco. La hipótesis de que poco antes había habido un buque que había dado noticia de que había perdido troncos de árboles en el mar, en las inmediaciones, y que algún tronco de árbol hubiera golpeado al buque y hubiera producido aquello, ¿no? Al final, la sentencia, después de todas las hipótesis que se pusieron encima de la mesa, la sentencia se encabeza diciendo parece mentira todo el tiempo y el esfuerzo que hemos gastado y los años de investigación para al final tener que decir que no podemos decir cuál es la causa originaria del tema. Yo estoy seguro que los hombres de mar todos tenéis una opinión sobre qué pudo pasar. Vamos, yo creo que en Galicia todo el mundo lo sabe, pero bueno, lo que pasa es que los juicios son como son. Pero todo el mundo sabe que... A ver, bueno, mi opinión, pero yo estuve en el juicio ni nada por el estilo, y de hecho, en aquellas épocas, o sea, cuando estaba el barco remolcándolo por un lado y para otro, toda la gente de Mar de Galicia sabía que lo que estaban haciendo estaba mal hecho. No, a eso vamos a llegar. Lo que te digo es en la causa. ¿Qué es lo que la causa es un golpe de mar clarísimo. ¿Tú crees que fue un golpe de mar? Si choca con un contenedor, no lo notas. Choca con un tronco, con 50 troncos, no lo notas. No nota un golpe. Te trae un apoyo, pero no lo nota un barco de ese tamaño. Eso tiene que ser un golpe de mar que es una masa muy grande y que sobre la superficie del barco pues... Y si encima además era un barco... De todas maneras, ese día yo hago regatas
sigo las regatas. Ese día estaba haciendo una regata de la Vuelta al Mundo con unos barcos que están preparados para todo lo que pueda haber, que van por los mares del sur, que hay unas olas de 40 metros, y ese día 2 naufragaron ahí delante de Finisterre ese mismo día, ya temporal de fuerza orden, y eso es una cosa que es una barbaridad, pero claro, son unas olas enormes, que son malas para todos. Sí, yo esto no lo niego, pero deben ser, o sea, que el día ese había muy mala mar, es evidente. Sí, clarísimo. Ahora, que los petroleros en principio soportan la mala mar con naturalidad también. No sé si la baja velocidad del Prestige en ese momento pudo facilitar el tema de que un golpe de mar estuviera en la causa de esto, o como al final se acaba concluyendo en la sentencia, pueden ser un conjunto de factores, pero lo que está claro es que fueron a dar en un buque de mal mantenimiento con una estructura muy gastada ya. El tema de la resistencia de materiales era una de las cosas que se decía, sí, ¿no? se discutió. Te dice Juan Luis que tú aguantas, pero llega un momento en el que un solo golpe de mar te abre... Claro, a ver, en esa época nunca se había hablado del doble casco. No. Doble casco. Y parecía como si fuera que tenía que ¿Cómo tenerlo todo. ¿Cómo no vas a tener doble casco? Eso es cuando se empezó a hablar de ello. Había algunos sí. nuevos que tenían, pero la mayoría eran un casco sencillo, como se hacían en todo el mundo. Sí. Bueno, bien, en todo caso, en el juicio y en la sentencia nos encontramos con que después de muchas discusiones, de muchos informes, de muchas hipótesis, el tribunal no se atreve a decir qué pasó inicialmente. Lo que sí es verdad es que el buque se escoró, y se escoró pronunciadamente, tan pronunciadamente que Mangouras hablaba del miedo a que volcase, lo cual dicen que un petrolero jamás se ha visto que volcase en principio un petrolero, pero que aquella escora era tan suficientemente pronunciada como en mitad de aquella mala mar hacer temer que el buque volcase. Y inmediatamente después de eso, porque inmediatamente después del golpe y del escoramiento, Mangouras pide ayuda para evacuar a todo el mundo del barco. Pero tarda desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, no se llegó a efectuar la evacuación. En ese tiempo Mangouras toma una decisión que es la de adrizar el buque, facilitando que los tanques entre agua del mar, y que con ese agua del mar consiguió estabilizar el buque. Esta maniobra se ha cuestionado desde la perspectiva de que pudo hacerse facilitando que las cargas que llevaba el buque de fuel pasaran de un tanque a otro, mucho mejor que así, y que además esto puso en peligro la estabilidad estructural del buque, porque buscaba unos momentos de fuerza determinados que producían la posibilidad de ruptura. Con independencia de que haya juicios críticos, la verdad es que en el momento en que eso se produce es encomiable la decisión y la tranquilidad, o sea, la serenidad de Mangouras al tiempo de enfrentar esa situación de crisis. En ese momento, cuando lo narraba Mangouras, la emoción de haber dado orden a alguno de los tripulantes filipinos de hacer el esfuerzo de ir a abrir las bocas y tal, y de recorrer aquella superficie del buque llena de petróleo, y sin embargo, como heroicamente los filipinos fueron capaces de cumplir la orden de Mangouras para estabilizar el buque, y lo hicieron. Como digo, a las 6 de la tarde se evacuó a toda la tripulación, como había pedido Mangouras, y él lo había pedido también para sí, pero Mangouras, sorprendentemente, a las 6 de la tarde dice que él se quedan los otros dos que también estaban enjuiciados en este asunto, el jefe de máquinas y el otro oficial, que no sé bien el cargo porque como no compareció en el juicio nos despreocupamos de él, ¿no? Pero se quedan sorprendentemente los 3 griegos en el buque, y ya había recibido antes Mangouras, una hora antes de la evacuación, a las 17 horas, orden de evacuar, o sea, orden de facilitar el amarre del buque a los remolcadores. Esto de que había recibido, es que me encanta tener gente del mar por lo que vamos a decir, que había recibido órdenes, y en ese momento Mangouras se hace el remiso y niega el amarre. Se hace el remiso y niega el amarre
dice Mangouras en el juicio que porque él no sabía que el tema de los remolcadores en España y en donde estábamos era gratis, que si hubiera sabido que no costaba dinero no hubiera puesto ningún problema. Es que en la ley del mar tengo entendido que un rescate hay que pagarla. Sí, pagar muchísimo, claro. Pero lo habitual es siempre negociar. Es como la mitad del buque, ¿no? A punto de hundirte estás negociando las condiciones del remolque. Eso siempre ocurre en todos los sitios. Ocurre en todos los sitios. Es como la verdad la mitad del buque, un porcentaje enorme, ¿no? Un tercio llega Bueno, Mangouras dice eso y dice que necesita hablar con su armador. Cuando le dan la orden, que necesita hablar con su armador. Esto necesita hablar con su armador y no facilita el tema del amarre claramente, tampoco se opone claramente, aunque él dice que necesita hablar con su armador y luego pasan esas maniobras de no se oye y tal, ¿no? Bueno, y pasa hasta las 9 de la noche en que ya se manifiesta dispuesto a dar el amarre, y el amarre se intenta hacer con aquella mala mar por la noche, con un problema que tenían de dónde amarrar, porque había una parte que estaba estropeada para dar el amarre, de maquinillos y de tal, y entonces finalmente el día 14 a las 2 de la tarde es cuando finalmente se hace el amarre. El día siguiente a las 2 de la tarde es cuando finalmente se hace el amarre. En el ínterin, que va desde que Mangouras se queda voluntariamente en el buque, con gran contrariedad de las autoridades españolas. No solo es que le hayan dado, cuando se queda es con gran contrariedad de las autoridades españolas, por lo que vimos allí en el juicio, no está dicho en ningún lado, ¿no? Pero se queda con gran contrariedad. En este ínterin se negocia el tema del remolque y del salvamento del buque con una empresa holandesa que se llama Smith Savage, que finalmente aceptará hacerse cargo del salvamento del buque, previa firma por parte de la empresa de este documento que refleja literalmente la sentencia, que es un documento en que las autoridades españolas le imponen: usted quiere salvar el buque, pero usted me cumplirá primero la orden de llevarse el buque a 120 millas como mínimo de la costa española. Habíamos empezado a 27 millas, se llevará el buque a 120 millas de la costa española y después haga usted lo que quiera. Pero lo mínimo es esto. Smith Savage dijo en el juicio, explicó en el juicio, que firmaron esto porque si no, no había más forma de estar reflejado, pero si no, no había más forma. Y entonces, como digo, el día 14 se hace el amarre en firme del buque a las 2 de la tarde, y estando el capitán allí, colaboran el jefe de máquinas para poner en marcha el motor del buque que había tenido algún problema, y los remolcadores fijan el rumbo que les marcan las autoridades españolas. Es verdad que en el momento en que se hace firme el amarre, el buque está a 5,6 millas de Musía, y a 5,3 de Musía y a 4,6 de Cabo Turiñán. Entonces está muy cerca de la costa. Y a las 2 de la tarde del día 14, perdonadme que insista en esto, pero es porque nos ayudará después en la discusión, y finalmente se hace firme el amarre a las 2 de la tarde del día 14 y fijan rumbo 330. Decían algunos en el juicio que un rumbo suicida, porque por la forma en que estaba golpeando el mar y los vientos que había, justamente hacía que el transporte se hiciera facilitando que el mar golpease precisamente en la parte débil del casco, en el costado, ¿no? Sí, en el costado débil el que estaba averiado, ¿no? Bien, se mantiene el rumbo del buque en 330, que es alejarlo de la costa así, hacia el norte. Se mantiene el rumbo hasta que el día 15 a las 2:50 entra Smith Savage en el buque, y durante un tiempo mantiene aquello, pero curiosamente la empresa salvadora, en un momento determinado fija el rumbo 220, y en un momento determinado y muy pronto para máquinas, habiendo hecho un examen del estado del buque, y llama a las autoridades españolas y pide puerto de refugio. Y entonces las autoridades españolas le dicen que no.
Y después de que las autoridades españolas le digan que no, se hace cargo del remolque un remolcador chino, e inician un rumbo ya 220 buscando ir a Cabo Verde. Pero bajan hacia el sur en un momento determinado, llegan a las aguas jurisdiccionales portuguesas, el día 18 llegan a las aguas jurisdiccionales portuguesas. Mangouras ha bajado del barco cuando se ha hecho cargo Smith, o sea que baja del barco últimamente cuando no hay más remedio, y es cierto que en el ínterin las autoridades españolas le habían requerido que bajara del barco y tal. Y ya digo, el día 18 llegan a aguas jurisdiccionales portuguesas, una fragata portuguesa, como dicen nuestros amistosos amigos del sur, dice la sentencia, les colocan una fragata y les dicen, oiga, aquí por aguas portuguesas no. Y finalmente toman el mismo rumbo que a la vista de lo que os he contado frente a lo que se dijo en el juicio y en prensa en algún momento, no fue un rumbo errático, fue un rumbo que en principio fue querer alejar el buque de la costa por orden directa de las autoridades españolas, y después fue decir, no nos dan refugio y vamos a intentar otro puerto de refugio que es Cabo Verde, no tenemos que variar porque los portugueses nos dicen que variemos, pero y varían, y finalmente el buque acaba hundiéndose y naufragando después de haber, este es el croquis de la ruta que siguió el barco. Como veis, estaba muy cerca de la costa al principio, esto es la sentencia del Prestige, estaba muy cerca de la costa y salió camino del norte por orden del norte y alejándose de la costa por orden directa de las autoridades españolas, y en un momento determinado, aquí este es el punto en que se hace cargo Smith Savage y manda parar máquinas y pide refugio, no se le da, y entonces finalmente toman el rumbo de la isla de Cabo Verde, y aquí está una pequeña desviación que es obra de la fragata portuguesa alejando el buque de la costa. ¿Lo veis, no? Sí. Bueno, estos son los hechos. En el ínterin, entre el momento en que se creyó que el buque se hundía inmediatamente al principio y el momento en que se hundió 5 días después, había recibido 48.000 golpes de mar antes de hundirse. ¿Está claro? Evidentemente. Si se hundía, si van más adentro, a medio temporal. Hubiera recibido, o sea, recibió mucho, pero lo que quiero decir es que recibió muchos golpes de mar. Sí, claro. Bien, esto brevemente son los hechos, aunque para los gallegos ya empezó con estos hechos el tema, para los que vivimos en la costa, y yo soy gallego adoptivo, pero creo que comparto el sentimiento de todos. Cagazo porrazo. Sí, yo creo que comparto el sentimiento de todos. Para los gallegos nativos y adoptivos, aquello fue una nube negra encima de nuestra cabeza que empezó ese día, pero sobre todo empezó el día que se hundió el barco. Yo no me atrevía a acercarme a la costa a ver los resultados de aquella marea negra, no me atrevía. Es sencillamente que ahí iniciamos una andadura quizá movida por el corazón y no movida por la cabeza. De todo esto que os he contado, se deducen una serie de consecuencias en las sentencias, de las que a mí la más injusta me parece la condena del capitán Mangouras como autor de un delito de desobediencia. En esto me salió desde el principio mi condición de jurídico militar al principio de mi vida profesional, porque realmente la sentencia absuelve a Mangouras de un delito medioambiental, absuelve a López Sors, el director general de la Marina Mercante, de un delito medioambiental, y de ello hablaremos después, y acaba por condenar al capitán Mangouras por un delito de desobediencia a las autoridades. Os lo he narrado con precisión, como el día 13 Mangouras recibe orden a partir de las 17 horas de facilitar el amarre para el remolque del buque, y como Mangouras
no facilita el cumplimiento de esa orden de las autoridades. Y además, como explica en el juicio, que esto obedece a las negociaciones y a la necesidad de que el armador tome noticia del tema, y ello dificulta el que el amarre se haga firme hasta el día siguiente a las 2 de la tarde. Esto verdaderamente parece que soliviantó mucho a las autoridades, pero yo lo escuchaba justo después de haber visto como el capitán Esquifino saltaba a una roca. El genio. Saltaba a una roca en el naufragio del buque del amor aquel. Con la bondaba. Con la bondaba, exacto. Entonces, lo escuchaba y decía, pero bueno, vamos a ver, pero ¿qué es lo que se le puede pedir a un capitán de un buque de obligación? Y es que en una situación de crisis trate de salvar el buque. Y eso es como un deber que está inserto en todos los códigos penales de marina mercante de todo el mundo. Perdonad que diga código penal de marina mercante, porque creo que además ahora ya en España no lo llamamos así, pero es igual. El tema es, ¿cuál es la obligación? ¿Cuál es el deber de un capitán? ¿Y qué hizo Mangouras el día de autos? ¿Qué hizo Mangouras el día de autos? Recibe una orden de facilitar el amarre. Bien, ahí. No pasa nada. A ver. Está bien, Ahí no. ahí no. Ahí Ahí, sí. sí, pero la silla ahí bien. Sí. Bueno, entonces lo que os quería decir es, ¿qué recibe Mangouras el día de autos? Una orden de facilitar el amarre del buque. No solo recibe una orden de facilitar el amarre del buque, recibe la orden de facilitar el amarre del buque y de ponerlo en rumbo, de facilitar que lo pongan en rumbo 330 para hundirlo. En la sensación que tenía Mangouras según el estado de la mar en aquel momento y el conocimiento que él tenía del flanco del buque que estaba averiado. Entonces, ¿qué es lo que puede pensar un capitán? Si obedezco, obedeceré y seré muy bueno, pero incumplo mi deber de intentar salvar el buque. Me parecía elemental. Incumplo mi deber de intentar salvar el buque. Por tanto, a mí me parece que esa condena de Mangouras justifica, sí, que le hicieran preso preventivo inmediatamente después de haber desembarcado en el propio aeropuerto, justifica a las autoridades desde la perspectiva esta, que por cierto, por lo visto, han sido zarandeadas por haberlo hecho en foros internacionales, por haber detenido a Mangouras de la forma y misericordia en que se le detuvo, pero me parece que esa condena por un delito de desobediencia a última hora es para justificar esto y no tiene razón de ser, desde mi perspectiva, pero es que un capitán de 67 años como aquel, como se portó en mitad de sus crisis cardíacas y lo que hizo al lado del capitán Esquifino es que no soporta. No es compararle con un gitano, no es compararle con un gitano, es admirar el valor de aquel hombre cumpliendo con su deber, que se podía haber escapado en la evacuación del buque desde el primer momento cuando se fueron los filipinos, y que no salió del buque hasta que ya no tuvo más remedio por extenuación física, porque pasó 2 días en mitad de esta situación crítica gobernando la nave y sin capacidad de dormir, un hombre de 67 años con una enfermedad cardíaca. Es decir, salió cuando no hubo más remedio que salir. Es pura admiración del valor de este hombre. A mi entender, esto falta poner aquí. Primero, a Mangouras, héroe. De entrada. Entonces, la solución es injusta. Pero, de paso, yo creo que va a ser la única cuestión técnica que voy a comentar. De paso, la solución es injusta. Pero si tú condenas a Mangouras por haber agravado, por cierto que quería decir que Mangouras lo que pensaba es, bueno, a mí el mar me va llevando a tierra y yo cuando me acerque a la costa suelto las anclas y por lo menos el buque ni se me hunde ni tal, hasta que se aclaren y me den refugio, que es lo que me tienen que hacer, ¿no? Que es lo que tenía. Yo suelto las anclas inmediatamente antes de callar y esto lo explicó en el juicio. Suelto las anclas donde pueda, evito encallar y a ver si se aclara la cosa y tal. Esto es lo que
íntimamente creo que pensaba Magouras. Lo cierto es que ha sido condenado por un delito penal de desobediencia y absuelto por un delito ecológico, medioambiental. El delito ecológico, en el artículo 326.2, se reprocha a quien ha desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo. Es decir, si tan canalla fue como para cometer una desobediencia penal, oiga, usted le tiene que condenar por un delito medioambiental. Que usted lo absuelva por un delito medioambiental y lo condene por desobediencia es una contradicción en los términos. Y es una contradicción en los términos que yo creo que debe resolverse en favor de la solución en pura lógica y a lo mejor con la pasión de la admiración por la valentía de Magouras, ¿no? Pero yo creo que son dos conclusiones perfectamente contradictorias de la sentencia. Dicho esto, el segundo delito que se enjuiciaba a raíz de los hechos que os hemos narrado, también me he olvidado decir que se hundió el buque y generó 4.000 millones de euros de daños medioambientales, según la valoración. Esto, el segundo delito es el del delito de daños medioambientales. Vamos a ir por un orden inverso. Primero, el director general de la Marina, López Sors, que fue acusado por Nunca Más, traído al juicio en virtud de una resolución de la Audiencia Provincial que revocó la del Juzgado de Instrucción que pretendía que no fuera imputado, traído al juicio como responsable del Estado español, que asumió in pectore la responsabilidad exclusiva del Estado español en su propia persona y que fue traído al juicio como posible autor de un delito medioambiental, ¿no? Al principio del juicio, el abogado de alguna de las empresas de Universe Maritime o alguna de las empresas que estaban implicadas como dueñas, como armadoras, como que estaban del Prestige, preguntó: ¿verdaderamente el Estado español puede garantizar en esta sala que va a dar un juicio justo en torno a la responsabilidad penal de el señor López Sors? Nadie ha respondido a la pregunta, pero los 70 abogados que estábamos allí escuchamos con mucha atención, porque creo que habéis visto, no lo habréis visto, pero en las fuentes de Andalucía, la empresa Abengoa fue capaz de generar una planta termosolar preciosa, grandísima, con una inversión enorme en energía termosolar. Y la fueron a inaugurar Su Majestad el Rey y el jeque rector de Abu Dhabi, de Abu Dhabi, que salieron retratados en prensa dándose la mano. El rey, como es tan campechano, le daba la mano al jeque de Abu Dhabi al tiempo que inauguraban aquella planta. Después de esta inversión enorme de dinero en la que ha participado Abu Dhabi, el Estado español ha cambiado de criterio respecto de las energías renovables y hoy conocemos a muchos propietarios de huertos solares arruinados por culpa de las subvenciones y tal. Estamos demandados. Estamos demandados por media Europa. Ya se han producido sentencias de los tribunales españoles diciendo que los propietarios de los huertos solares tienen que soportar ciertas cosas. No basta el principio de protección de la confianza legítima del artículo 3.1 de la ley de 3092, no basta para ponerles a cubierto de los cambios de opinión del Estado sobre las expectativas legítimas creadas por su propio ordenamiento y, por tanto, sobre el comportamiento económico que han tenido para invertir en huertos solares. Parece que esto ya lo previó Abengoa, que es una empresa española, pero entonces Abengoa, que previó esto, decidió no llevar el problema de las subvenciones a los tribunales ordinarios, y mira que era una inversión importante esta que hicieron, y no ha hecho eso. Lo que ha hecho ha sido irse
al organismo de mediación encargado de la protección de las inversiones extranjeras del Banco Mundial, que vosotros conoceréis, el IACI o algo así, ¿no? Esto, yo creo que Abengoa ha respondido a la misma pregunta que le habían hecho los abogados en el juicio del Prestige con respecto a la capacidad que tiene la soberanía española para poder, en ciertos casos, garantizar un juicio justo, ¿no? Lo cierto es que la estructura del juicio era que el señor López Sors no fue acusado por la Fiscalía, que fue defendido por la Abogacía del Estado y que estaban allí fiscal y abogado del Estado a la limón, abogado del Estado que defendía al Estado y abogado del Estado que defendía a López Sors, todos a la limón, en una protección del señor López Sors y de las decisiones que había tomado. Es verdad que frente a ese paraguas tenía enfrente a la asociación Nunca Más, que sabéis que es la asociación que nació del hundimiento del Prestige y que perseveró en demostrar técnicamente que la decisión de acercar el buque a la costa hubiera sido, y darle el puerto de refugio, hubiera sido mucho más acertada que la de alejarle. Creo que será también opinión de los hombres de la Marina Mercante. Pero es unánime, ¿eh? No, nadie tenga duda de que el barco lo iban para afuera para hundirlo nomás, y hundirlo primero para primero, le dieron las olas en estribor, pusieron a mirar para el otro lado, en la parte que estaba dañada, que le daban las olas en babor, dar la vuelta para Portugal dijo que no, y van lo más para afuera posible, hasta tal, pero la solución era... De hecho, vamos a ver, cuando se planteó hacer un puerto refugio en la parte noroeste de España, fue como consecuencia de eso. Un puerto refugio, ¿qué quiere decir? Que los barcos tienen que tener un sitio donde meterse. Bueno, pues aunque se te meta uno que no sea refugio, el barco, si lo metían en Camariñas o cualquier sitio de estos, no se iba a hundir, iba a quedar apoyado y soltaría algo de fuera, pero no, lo que pasa es que la decisión política de aquí, no, tú para otro lado, o sea, nadie quiere... Sí, la pelota caliente. Sí, a mí no hay ninguna duda, ninguna. López Sors decía que esta última solución era inasumible. La de buscar puerto refugio. Acercar el buque a la costa en cualquiera de las soluciones posibles, en concreto a la ría de Corcubión, que era la que menos riqueza tenía y que la que más podía dar refugio en ese momento con las condiciones del mar, que era una decisión inasumible. ¿Desde qué punto inasumible de vista? Por las autoridades españolas. Iba a decirlo yo, exacto, sí. Pero ¿desde qué punto de vista? Inasumible por la población asentada en la costa. Pero si al final les vino todo otra vez fue infinitamente peor. Claro. Y no estropeó una bahía, estropeó desde el norte de Portugal hasta Biarritz. Claro, todo. Sí. Y además esto porque lo soltó todo. De la otra manera hubiera soltado, pues, no sé, 300 toneladas o algo por el estilo. Y bueno, imagínate los medios que se pusieron concentrados en un solo sitio. Y también sobre esto decía López Sors que él toma la decisión de alejar el buque porque era inasumible acercarlo, y cuando hablamos de inasumible no hablamos de un examen racional, sino de que era inasumible, de que el poder público español no se podía permitir en aquellas circunstancias hacer frente a las consecuencias que pudieran derivarse de meter el buque en una ría con el riesgo de arruinar aquella ría exclusiva. Entonces, decía López Sors que esa inasumibilidad se complementaba con el hecho de que alejando el buque de la costa, aunque se hundiera, la contaminación que produciría, ya no esperaban, bueno, en algún momento esperaron que se congelase la carga en el fondo. Pero incluso si no se congelaba, lo que sostenía López Sors y defendía con vehemencia era si no se congela y se produce una contaminación, será una contaminación que por la distancia se convertirá en contaminación difusa, y produciendo una contaminación difusa será menos mala que la que se produzca concentradamente en las inmediaciones de la costa. El mar disolverá en parte el tema, lavará en parte, esta era la tesis. Vosotros decís que no, que esto, que a ojos vistas está que la contaminación se extendió y que tal, pero es que no solamente se extendió,
fue la contaminación de todo el buque, mientras que si hubiera entrado un puertecito, aunque si hubiera podido salvar, soltado, hubiera quedado el 90% de la carga. Claro, es lo que decía Mangouras, oiga, me ponen barreras anticontaminación alrededor del buque en cuanto me den refugio y me impiden... Y va a contaminar infinitamente menos. Mira, yo cuando el buque lo estaba remolcando, es decir, todavía no se había hundido, yo mi barco lo saqué del agua y lo puse encima del muelle y no sabíamos a dónde iba a llegar. El barco mío está en Bayona, imagínate tú. Es decir, todos sabían que iba a llegar, y la gente que tenía la posibilidad de sacar el barco, pues yo con el trapo lo saqué y lo puse encima de una cuna hasta que pasó todo. Es decir, que se sabía perfectamente que era así. Otra cosa es que se va a hundir un día antes, un día después, vamos. Si a eso le añadimos, ahora que estamos todos toreando después de ocurridos los hechos, si a eso le añadimos el pequeño detalle de que el Prestige soportó 48.000 o 46.000 golpes de mar, pues evidentemente hoy todos tenemos la convicción de que la decisión que hubiera sido menos mala hubiera sido la de acercar el buque. Pero lo cierto es que en las circunstancias históricas en que se vio López Sor, porque yo esta era la convicción que llevaba puesta a priori al juicio, pero lo que vi en el juicio es que la situación en que se vio López Sor, con independencia de que, como demostró nunca más, aquel protocolo de organización para crisis de emergencia no se había cumplido ni por asomo y faltaba una previsión sobre cómo reaccionar y a qué técnicos traer para informar, con independencia de los defectos. En el momento en que el director general de la Marina Mercante, quizá porque su jefe está cazando, asume directamente la decisión de personarse en La Coruña y asumir la responsabilidad personal de enfrentar aquella crisis, en ese momento el conocimiento que él tiene es que el buque es posible que se hunda de inmediato, es muy posible que se hunda de inmediato. Es una convicción que comparte con el propio Mangouras, que ha dicho, oye, sácame de aquí, y después dice, bueno, me voy a aguantar, voy a cumplir con mi deber, pero quiero decir que una cosa es que a posteriori sepamos que el buque podía aguantar mucho más, y otra cosa es que en el momento en que se hace cargo del asunto, el buque está a 4,6 millas de la costa, tiene una mala mar, piensa que es inasumible para la población asentada y tiene la idea de que lo mejor es alejar desde la perspectiva de que la contaminación se convertirá en difusa y no en concentrada. Esto es lo que ha llevado al tribunal a dictar sentencia de absolución contra López Sor. Quizá también algunas cosas relativas a la limitación de la soberanía de las que hemos comentado antes. Pero la línea racional de la sentencia es esta. Y yo creo que, para mi desgracia, para mis deseos, yo creo que es racional. Yo creo que penalmente, primero, no hubo voluntad directa de causar daño medioambiental. Segundo, se pensó por parte de López Sor como responsable que la solución que tomaba aminoraba el daño medioambiental. Y en tercer lugar, no se puede decir que hubo una negligencia grave e inexcusable, no un dolo de consentimiento, un dolo indirecto, sino que hubiera una negligencia grave o inexcusable al tomar esa decisión, porque realmente con las circunstancias y la información que tenía cuando tomó las decisiones, no a posteriori, yo creo que es perfectamente defendible, como reconoce la sentencia, que oye, es un funcionario cumpliendo sus funciones que se puede equivocar como un cirujano en un quirófano. ¿No decía que había una orden directa del ministro al quinto pino? Sí, pero eso no se probó en el juicio. No constan los autos. No se probó en el juicio. No, es posible que hubiera claramente... Claro, es muy posible, pero con independencia de que hubiera... No digo porque fuera obediencia por parte del SOR. Sí, pero eso no se planteó, ¿verdad? Claro. Él asumió toda la responsabilidad. Entonces, para hablar de obediencia... Sí, no, pero para hablar de obediencia tendríamos que partir de que antes se ha conjugado el tipo del verbo delictivo, que se ha cometido el delito ecológico. Y yo creo que no se cometió. Si admitiéramos la hipótesis de que se pudo cometer un delito ecológico,
yo más que defender por obediencia de vida hubiera defendido por miedo insuperable. Bueno, conociendo Solo la diciendo persona, el mío. pues sí. Está muy bien lo del medio insuperable. Conociendo al jefe, sí. Sí, eso puede No, pues si era inasumible, Doberman. claro, si era no por el Doberman, no me entendáis mal, no por el Doberman del mando, No no, he dicho ya, yo, no he dicho nada de no me entendáis mal, no, yo digo que si era inasumible llevar el buque a la rada o a la ría de Corcubión por la reacción que podía tener la población, etcétera, es decir, yo estoy también en situación de miedo insuperable en relación con los intereses, no estoy pensando en el ministro, sino que hubiera defendido más que por obediencia de vida, por No se contempló técnicamente de que era mucho mejor la solución del puerto que el otro, para respecto al delito medioambiental. Claro, ¿No se contempló en aquel momento? No. yo creo que los técnicos que informaron a López Sor en aquel momento estaban todos cumpliendo la indicación de que había que salir de allí. No creo que hubiera ningún técnico. Esto es lo que decía antes de los defectos de la organización. Primero, había un plan de emergencia. El plan de emergencia requería la creación de un órgano asesor de la autoridad que tenía que asumir la responsabilidad de la gestión de la crisis. Ese órgano asesor debía estar compuesto por un conjunto de técnicos y ese conjunto de técnicos incluso se dijo que faltaban allí respecto del plan de emergencias, después se ha mejorado y tal, que faltaban técnicos, pero realmente los técnicos que fueron convocados allí en principio eran todos de complacencia, todos los que más peso tenían lógicamente eran los técnicos que informaban desde la Dirección General de Marina Mercante, y es posible que alguien abriera la boca en favor de acercar el puerto al buque, pero creo que muy pocos. O sea, el buque al puerto, perdón, creo que muy pocos. También es verdad que hay razones técnicas, por ejemplo, el puerto de La Coruña era impracticable para acercar el buque allí por razón del calado que tiene el puerto en relación con la sobrecarga que llevaba el buque, ¿no? Entonces no había, se barajó como por nunca más presentó como hipótesis muy razonables la de la ría de Corcubión y la ría de Ares también como lugares en los que se podía llevar el buque para darle refugio, ¿no? De todas maneras, a ver, pero vamos, este prejuicio, tener en cuenta que no hay una orden, pero el documento que os he enseñado antes claramente demuestra que la orden es alejar el buque 120 millas. A ver, esto es, para mi gusto, como el almacén nuclear, que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que haberlo, pero nadie lo quiere en su sitio. Entonces, los técnicos estoy seguro que todos sabían que había que refugiar el barco. Lo que pasa es que lo encuentras a quien diga, tráemelo para acá. Ese es el problema, ¿verdad? Es decir, no es que los técnicos piensen que es mejor mandarlo por fuera, pues vamos, los técnicos, si son técnicos, saben que el barco se va a hundir. Entonces, una cosa que es mala, pero todo el mundo está de acuerdo que hay que hacerla, pero aquí no es, hazla en otro sitio. Entonces no aquí. Ese es el problema. Coincides conmigo en que hay una línea de defensa con el miedo insuperable, entonces. Bueno, claro. palos el alcalde, ¿no? Y al hilo de lo que dices, si en lugar de haberlo alejado 120 millas acaba en la ría de Ares o de Corcubión, seguramente nos hubiéramos encontrado con un procedimiento similar. En el que al final siempre hay alguien que se va a sentir... Sí, nunca más en ese caso habría defendido al alejamiento, seguro. Y los de la ría de Ares o de Corcubión dirían, oiga, es que mira lo que me han hecho aquí, irían a por el capitán, irían a por Sols, irían a por... No, sería el mismo. Sí. Sería el mismo con unos hechos distintos, con unos hechos distintos, con unos daños distintos y tal. Es que es fácil torear a toro pasado, pero realmente, por eso digo que yo creo que López Sor, que vi en el juicio que López Sor no había conjugado el tipo del verbo delictivo del delito medioambiental, que no había forma de reprocharle por culpa grave que fuera responsable del delito medioambiental. Tampoco, por cierto, a Mangouras, que también fue acusado del delito medioambiental, pero que evidentemente Mangouras es un marinero que va cumpliendo con sus obligaciones y que no está en su... Es posible que como responsable del delito medioambiental podamos, o del delito de los daños medioambientales, sabéis que el derecho ecológico en realidad es un derecho muy económico. Es el que contamina paga, y aquí vamos a hablar exclusivamente de economía. Entonces es muy posible que haya empresas a las que se pueda responsabilizar de los daños medioambientales, pero como quiera,
que el momento histórico en el que se sustancia el procedimiento es un momento histórico en el que las personas jurídicas no tienen responsabilidad penal. Ahí el único que estaba era Mangouras como presunto o posible autor de un delito de daño medioambiental, que, como ya digo, no tiene lógica con las propias conclusiones de la sentencia. Reprocharle eso porque al no haber, o sea, primero porque su conducta es la de un marinero que cumple con sus deberes, segundo porque el buque navegaba por aquí y ahí está, no solo es que Repsol y que BP tuvieran al Prestige descatalogado en el sentido de que no podían operar para Repsol o para BP, sino que había muchos puertos del mundo en que no le permitían ingresar, pero ninguna exclusión tenían en las autoridades españolas. Entonces, oiga, el marinero, el capitán que va al frente de tal buque navegando con todos los papeles en orden y tal, pues evidentemente. Por tanto, respecto del delito medioambiental, nada que decir de la solución. Desgraciadamente me gustaría poder decir lo contrario, pero en lógica me parece que la sentencia es perfectamente racional al decir que no puede condenar por delito medioambiental a López Sors y a Mangouras, ¿no? Y por el contrario, sí hay daños medioambientales por una cuantía de 4.000 euros, de 4.000 millones de euros para dirimir, ¿no? Respecto de los daños medioambientales, en el curso de los 11 años que ha durado el procedimiento hasta ahora, España sustanció un procedimiento en Nueva York buscando la responsabilidad de ABS, ¿no?, de la clasificadora de buques y la encargada de acreditar que el mantenimiento del buque era correcto, ¿no?, que perdió. Un procedimiento en el que nos gastamos de fondos públicos 70 millones de dólares. Es muy caro, seguros en América. Honorarios de abogados. 30 millones los honorarios de abogados propios y 40 la condena en costes. Eran baratos los abogados nuestros. Pues sí. Bueno, 10 millones menos que los contrarios. Perdimos ese pleito y, además de perder ese pleito, el presidente de gobierno, una vez conocida la sentencia en los términos en que se ha producido, lo que dijo fue: el Estado va a recurrir, porque si a Mangouras y a Apóstolos Mangouras le condenan, a través de la responsabilidad civil podremos rescatar la responsabilidad civil, de exigir la responsabilidad civil de las empresas vinculadas con Mangouras, y aún de la aseguradora, y aún de ABS, y aún lo que no hemos ganado en Nueva York quizá lo podamos. Respecto de lo no ganado en Nueva York, debo decir que lo no ganado en Nueva York es que no se condenó a ABS como autora dolosa de la emisión de una documentación, de la documentación que portaba el Prestige. Es decir, que es posible que allí haya un hueco para buscar responsabilidades de ABS, ¿no? Pero sobre eso os quería traer, sobre el tema de la opinión del presidente de gobierno diciendo: oye, recurrimos porque vamos a buscar las responsabilidades civiles. Os traigo unos comentarios de José Luis Gabaldón, especialista en Derecho Marítimo, que decía que lo que no explica el presidente del gobierno es cómo piensa evitar, en el caso de que se dictara una sentencia condenatoria por el Tribunal Supremo contra Apóstolos Mangouras, cómo piensa evitar la aplicación del régimen de CLC y del Fondo, dos tratados internacionales vigentes en España, con sus consiguientes limitaciones de la indemnización, que son respectivamente a 18,8 millones de dólares para el propietario registral y su asegurador, y de como máximo 203 millones de dólares para el FIDAC. Y estamos hablando de una responsabilidad de 4.000 millones de euros. De 4.000 millones de euros. Lo desarrolla el artículo, pero en definitiva el tema es: no es tan fácil, sin un daño, sin un dolo directo, superar las limitaciones de los convenios al tiempo de conseguir el resarcimiento de los daños, ¿no? Entonces, esta es la situación. Yo creo, ya me queda poco tiempo para hablar. No, tienes todavía 20 minutos para si quieres. Bueno, esta es la situación. Yo creo que el tema de conseguir resarcimiento de los daños es un tema muy difícil a la vista de las limitaciones que tenemos.
El resarcimiento de los daños, que es decir, pues por las aseguradoras o por cualquiera de los implicados, etcétera. Es decir, que no tengamos nosotros, o sea, que no tenga el Estado que soportar las consecuencias económicas. ¿Se planteó responsabilidad patrimonial o no hubo pleitos? Muy buena solución del delito ecológico, no hay indemnización. No, bien, pero... Ahora podríamos. No, digo lo penal, pero digo la vía administrativa. La vía administrativa. La responsabilidad patrimonial del Estado. La responsabilidad patrimonial del Estado. Claro, por funcionamiento normal o anormal. Sí. Pero se trata no de que pague el Estado español, se trata de que pague... Hombre, yo creo... Bien, pero el Estado español puede tener... Pero no fue el Estado español que causó el daño, Pero ¿qué pasa? Bueno, es que depende de la opinión. Claro. Ahí estamos. Si toma la decisión la Dirección General de Marina Mercante... Pues la causa Claro, de los daños... Hay un presunto defecto de funcionamiento del servicio público. Claro, no, y aunque sea normal el funcionamiento. Hay una orden que El resultado es anormal y es dañino. Causa daños, Esa funcionamiento... orden trajo unas consecuencias. Pero como decíamos antes... Yo creo que, claro, lo que está manifestando sobre el delito ecológico, claro, Sí. eso, amigo, es un fallo que me imagino que no se reconoce un delito ecológico. No, que va, que va. No, precisamente sí. Porque la sentencia está recurrida por nadie, me imagino, ¿no? La sentencia está recurrida, yo no sé... Por casi todos, no sabes. Por casi todos. Por mí no, yo me hice... Yo viendo el panorama hice reserva de acciones civiles. ¿A quién representabas tú? ¿A quién representabas? A 3 asociaciones, una de mariscadores, asociaciones de gente del mar de la ¿Quién Ría. responsabilidad del Estado? Casación. No, pedíamos que nos pagaran. No importaba quién. Esto es de la audiencia, ¿no? Si es casación, ¿no? Lo que hay, Sí, hay casación. Hay casación. Entonces hay casación y efectivamente después de la casación habrá la posibilidad de discutir si vamos a por unas responsabilidades de alguien. Debo confesar que nadie de las asociaciones que yo representaba, ya digo que representaba a 3, nadie se ha dignado a visitarme durante el juicio del Prestige, pero sobre todo después de la sentencia. Oye, ¿y qué se puede hacer con todo lo que hemos pagado en las administraciones? De indemnizaciones, que mucho dinero no era nuestro, el dinero venía de Europa. De Europa. Entonces, lógicamente, ¿Europa va a reclamar algo? Yo Aquí. creo... Aquí. Claro. Es que hemos pagado, nosotros, que ya se paga. aquí en ¿no? concreto, Claro. pues cerca de los 2.000 millones. Y era con fondos Asturias. europeos. Y era con fondos Y era fondos europeos, la mayor parte. Pero- Era, bueno, una parte fondos europeos, parte administrativa. Pero fondos que se dieron para esto... Para esto. Claro, para los daños que fueron llegando a la costa. Sí, ahí es donde yo Y quería... entonces es un tema que, por ejemplo, nosotros en la administración nos vimos cogidos por todos lados. Yo creo que el Estado precisamente Y no trata... teníamos gran cosa, ¿eh? Sí. Como de Galicia, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que el Estado trata de buscar un responsable precisamente precisamente porque sabe que hay ahí un peligro en torno a esto. Yo no creo, por otra parte, que Europa se atreva a pedir el resarcimiento de lo que pudo desembolsar al principio, como el Estado no se va a atrever a requerir a los administrados respecto de las ayudas que les pudo dar en el momento de la crisis y tal. Aquel dinero se soltó a manos llenas y aquel dinero se soltó y se sabe que no hay condiciones para recuperarlo. Esa condición de a manos llenas también la tiene Europa, ¿no? Salvo que alguien firmara un documento. Tal. Yo debo decir que en mitad de la crisis llamé al defensor del pueblo europeo y solo querían no saber nada del tema y que no les vinculáramos con el Prestige porque se podían marchar. Yo no fui. Y hablaban perfecto De castellano. chapapote. Sí. De chapapote. Sí. Aparte que después hubo mucho engaño. Claro. Mucho engaño, hubo barcas que no existían. Claro. Eso de siempre. Vamos. Claro. Bateas, Mira, Hubo indemnizaciones sobre en confianza. falsos. En confianza, mira, hablando de lo que hubo, ¿no? En mitad de la crisis, con la lucha contra el chapapote. Yo debo decir que a mí me emocionó la gente luchando contra el chapapote porque realmente, pero no esos voluntarios que vinieron, no, la gente de aquí que supo lo que había que hacer, incluso a pesar de la desorganización del propio Estado. A mí me emocionó. Digo la desorganización del propio Estado porque yo soy habitante de un pueblo que se llama Moaña, que quedó desarticulado el concello con la crisis del chapapote. Nuestro teniente de alcalde, abogado insigne, se alejó del problema haciéndose voluntario para ir a limpiar chapapote en la costa de Musía y nos dejó el pueblo y era el
puedo contar historias de esas. El jefe de la policía local, nosotros tenemos allí unas asociaciones de bateeiros, de mejilloneros, que sabes, que lucharon con aquellos barcos, pero son de la gente más racional del mar. Entonces, y en un momento determinado le dijeron al jefe de la policía local, mira, como entre el chapapote, no tenemos dónde echarlo. Tienes que conseguirnos contenedores de obras para poder echar el chapapote. Los conseguimos en Zaragoza, gracias a un abogado de Zaragoza. Gracias a un abogado de Zaragoza que el padre había sido juez en Mondoñedo, se fue, estaba en Zaragoza y no sé qué hizo en el Ayuntamiento de Zaragoza, que nos pusieron no sé cuántos contenedores a disposición para el caso de que entraran en la ría nuestra y qué tal. Y encima fuimos todos chulos, llegamos allí a Renfe y le dijimos, tenemos contenedores en Zaragoza, hay que traerlos aquí, gratis, total, gratis total. Tardaron 3 horas en responder y dijeron sí. Y cuando íbamos a traerlos, dice el alcalde, ha recibido órdenes de arriba que no exageremos, que esperemos a que entre el chapapote antes de traer los contenedores. El alcalde, he recibido órdenes de arriba que no exageremos. ¿Arriba quién es? Arriba. Órdenes arriba. El ministro y el presidente, quien sea, claro. ¿El interior de qué época estaba el actual presidente? Claro, Sí, estaba al lado. sí, eran los hilillos. Los hilillos famosos. Los hilillos Que no famosos. exageremos, sí, se quedaron los contenedores. Bueno, no entró el chapapote, no necesitamos los contenedores, pero si entra el chapapote ya me encontrarás tú donde lo echaba. Digo que lo pararon así, es que no llegó adentro, pero pararon a Lo pararon así. Sí, así. ¿Qué pararon con cortinas de esas? No, la propia isla chupó gran parte de la contaminación. Y luego también hubo margen de que lo que entró a los márgenes de la isla hacia la ría, eso fue lo que fue motivo de lucha por parte de la gente del mar que estuvieron allí. Tal. En esa lucha de las gentes del mar, aparte de los bateeiros, los mariscadores y todos estos ponían las embarcaciones a disposición, se iban allí a pelear, se peleaban, volvían. Esto lo has vivido tú quizá más que yo. Y nosotros, en un momento determinado, me llamaron para hacer gestiones ante el poder público con ellos, para tal, ¿no? Íbamos en el coche del alcalde, y nos montábamos en el Mercedes del alcalde, realmente los que estaban moviendo el tema, ¿no? Nos montábamos en el coche del alcalde y según entrábamos en el coche le decía uno bajito le decía, ti cala, conduce, al alcalde. Entonces nos íbamos a ver al subdelegado de gobierno, a no sé qué, no sé cuándo, todo con una fuerza, con un respaldo. Yo al subdelegado del gobierno le pregunté, ¿usted realmente es autoridad para hablar con nosotros? ¿O en esta situación carece usted de autoridad para hablar con nosotros? Que se escandalizó, pero íbamos con ese tronillo y tal. Toda esa fuerza de lucha contra la contaminación se diluyó en el momento en que empezó a venir dinero subvencionando a las... Entonces, ya empezaron las peleas, este cobra más que yo, este no sé qué, este no sé cuánto, aquel ha metido un buque, una barca que no existe, aquel no sé qué, no sé cuánto. Aquello se diluyó relativamente. Lo cierto es que el Estado gastó mucho dinero, remuneró mucho del esfuerzo que se había hecho, soportó luego la paralización del proceso de pesca durante 6 meses. En fin, yo no puedo criticar, yo creo que lo que sí puedes criticar es que ese dar a manos llenas fuera tan apresurado. Sí, pero se salvó mucho. Pero se salvó mucho. Y había una parte que sin necesidad de dinero la gente estaba dispuesta a salvar y peleando por salvar. Evidentemente después los trajes para poder faenar con el chapapote, bueno, todo necesitaba dinero y el dinero vino. Esta es mi experiencia. Yo creo que con esto llegamos o no. Sí, como quieras. Seguramente hay cantidad de preguntas aquí. Ahora la fase es la casación. Sí, ahora toca la fase de casación, que yo mucho me sorprendería que la casación, porque la sentencia tiene racionalidad, salvo que asuelvan a Mangouras de ese delito de desobediencia que a mí no me parece racional. ¿Y puede ser responsabilidad civil? ¿Vía civil aparte? La responsabilidad. Yo creo que la lección que podríamos tomar de esto, fíjate, hemos estado en un juicio 70 abogados. ¿Tú te crees que se puede celebrar un juicio con 70 abogados? Aunque dicen que un tribunal que pasa de más de 6 ya es una asamblea de jueces. ¿Dónde se celebró? En un edificio que nos pusieron ad hoc. Lo que quiero decir es
que 70 abogados no dan la estructura en un juicio para defender lógicamente los intereses de la gente. Esto que estoy contando alegremente de que mis patrocinados nos han dignado visitarme y tal, no hay ninguna animadversión y estamos en perfecta sintonía. Pero lo que trato de decir es, hay lecciones para todos en esto. Nosotros en 11 años de instrucción de esta causa debiéramos haber tenido la capacidad de concentrar los intereses y poder presentar a los perjudicados con unas representaciones que fueran 2, 3, claro, pero no 70. Claro. Porque no hay forma de defenderlo en mitad de un juicio de este estilo. Los intereses civiles, que ya digo que nos han ventilado, ¿no? Pero hay muchas lecciones de tomar de todo esto. Es decir, ¿por qué nunca más y nosotros no hemos sido capaces de hablar, de ponernos en contactos, de unificar el tema? Hay mucho por aprender de aquella nube negra que cayó sobre nuestras cabezas. Hay mucho por aprender de que algo tenemos que hacer la sociedad civil también para racionalizar nuestra relación con el poder público y el poder público con nosotros. Y a mitad de todo eso, no niego que el sentimiento pudo sobre la cabeza en un momento determinado porque la tragedia era muy grande, ¿no? O sea, el daño ecológico era tan grande que es que no nos atrevíamos a ir a la costa. Bueno, el teniente de alcalde de mi pueblo sí. A la de Musía, no a la de Moaña. Se fue a Musía. El ayuntamiento quedó destartalado y sin embargo fuimos capaces, por ejemplo, organizamos la red para que los que venían gratis, estaban alojados y estaban de todo el pueblo organizado. No hubo necesidad, no vino la gente porque no entró el chapapote porque las CIES frenaron aquello, ¿no? Pero viste a la sociedad civil que se movilizaba y que se movilizaba. Ahora, las consecuencias son que hay que sacar consecuencias. No podemos ir 70 abogados a un juicio como este. Hay que racionalizar el tema. No podíamos hablar. No responderá a las preguntas de 55 abogados, no respondía López Sora a las preguntas. Pues oye, ¿para qué vas allí? ¿Para qué vas? Y es lo lógico que nos responda. Lo sensato es que hay lecciones que sacar de todo esto. Pero la fundamental es, la soberanía del Estado es limitada. Y estos asuntos se ventilan a nivel internacional y se ventilarán cada vez más a nivel internacional. La soberanía del Estado es limitada, las responsabilidades civiles, esto no podemos creer que por el hecho de buscar a 3 responsables criminales y juzgarlos allí en la audiencia provincial estamos resolviendo este problema. Hay que racionalizar, tenemos que entender que tenemos que sumar fuerzas tanto para comparecer en juicio como para sumar fuerzas para decir, oye, tenemos dinero para ir a la Corte de Nueva York o para ir al convenio de mediación o para ir y poder ir. Y no quedarnos aquí nada más que llorando porque no fuimos capaces de conseguir la condena de López Sor, si es que no se lo merecía, o la condena de Mangoura, si no se la merecían, no se les puede condenar. Claro. A lo mejor teníamos que haber centrado los esfuerzos en conseguir las indemnizaciones y tal. En centrar el tema en la gestión del derecho marítimo, en conducirnos por los cauces del derecho marítimo. Esta es mi opinión. Bueno, oye, ¿me perdonáis? ¿Hay una pregunta más? Bueno, Antonio, fantástico, de lo más apasionante, la disertación, y creo que se merece un aplauso. Bueno, la siguiente charla, que está prevista para el día 28 de marzo con Rafael González del Santo, no puede venir porque está en Bruselas en esas fechas, por lo cual la siguiente va a ser el día 11 de abril, a cargo de María del Pilar Jiménez Blanco, profesora titular y catedrática acreditada de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Oviedo, sobre un tema tan sugerente como la maternidad subrogada en España y turismo reproductivo. En relación con la ley de aborto. No, la maternidad subrogada, es decir... Madres de alquiler. Las madres de alquiler, Llame, por favor.